Hola a todos estudiantes, hoy veremos costos conjuntos y subproductos. Veamos en qué consiste esto de los sistemas de costeos conjuntos, el proceso de costos conjuntos. Bueno, como dice la lámina, los costos conjuntos son aquellos que se generan de diversos procesos, pero estos procesos son un proceso que involucra varios elementos y que todos los elementos de materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación están en un proceso unidos que posteriormente en un punto de separación, que de hecho se llama punto de separación, se traspasan y se convierten en varios productos. Salen de ese proceso conjunto varios productos. O sea, ahí tenemos costos separables. Entonces es muy importante en este tema la problemática que se genera de separar todo este proceso que ha implicado costos conjuntos, separar los costos para que estos vayan a los distintos procesos que posteriormente tienen aquellos productos que nacen por separado de este procesamiento conjunto. Por ejemplo, vemos aquí que en la parte o etapa conjunta podemos tener, por ejemplo, un costeo por proceso y valoramos los costos que se han producido en los distintos departamentos o procesos, pero llegamos a un momento en que necesitamos sacar y separar estos costos porque de ese procesamiento conjunto salen varios productos y ese punto, como dice aquí la lámina, es el punto de separación y se convierten en varios productos. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, producto A, producto B, producto C y también subproducto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un coproducto y un subproducto? Eso lo vamos a ver en un instante, pero podemos aquí ver ejemplos de ¿cuáles son estas industrias que están dedicadas o donde se da en el fondo este procesamiento? Aquí podemos ver las industrias del petróleo, la parte de los vacunos, la leche, los árboles. Todos ellos implican un procesamiento conjunto y que luego nacen de ahí varios productos como los que podemos ver en esta tabla. Entonces, estos productos pueden ser productos principales o llamados coproductos y también pueden ser subproductos de este proceso. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Aquí podemos verlo en la lámina, donde el producto principal en esencia o llamado coproducto dice que son productos individuales, cada uno con valores de venta significativos, es decir, podríamos decir que la empresa tiene como objetivo vender estos productos, porque son en el fondo la esencia de la dedicación de la empresa, el producto, y por lo tanto todos los costos que se generan van a estar asociados a la materia prima, mano de obra, costo indirecto de fabricación, el proceso de manufactura en general. En cambio, los subproductos son productos que se generan a partir de esta elaboración, nacen, no son evitables, podríamos decir. No son intencionados, no son los objetivos de la organización, pero su valor, además, es un valor no significativo, ¿ya? Insignificante con respecto al valor que tienen los coproductos. Y no necesariamente se venden en el mercado, pueden venderse pero a un precio que en realidad es poco significativo, un valor inferior o simplemente no se venden. Podrían volverse, sí, importante un coproducto. En un momento en el tiempo, cierto subproducto puede ganar una importancia en el mercado y volverse un coproducto. Por ejemplo, harina de pescado, el aserrín, las algas en un minuto, etcétera, pueden en algún momento el mercado valorarlas y por lo tanto pasan a ser un coproducto. Esto significa que la decisión entre subproducto y coproducto va a ser una decisión del mercado y de la empresa, qué es lo que tiene que potenciar. Ahora, si vemos nosotros aquí los coproductos, ¿cuáles son sus características? Dice que tienen relación física entre ellos, que requieren de un procesamiento común, simultáneo. Siempre hay un punto en que se separan.
y ninguno de los productos conjuntos es de importancia mayor o mayor valor a los otros de manera significativa. Todos son importantes. Como podemos ver aquí el ejemplo de la leche, el procesamiento de la leche es conjunto hasta que llega a un punto de separación donde se convierte en distintos coproductos. Y obviamente también aquí puede haber un subproducto que nace de este procesamiento, pero que no es obviamente la esencia y el objetivo de la empresa, y que muchas veces simplemente se saca u otras veces se vende, pero a un precio mínimo. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cómo repartimos estos costos conjuntos que nacen de este procesamiento conjunto a los distintos tipos de coproductos que hay e incluso de subproductos? En este curso vamos a ver, en esta clase, cómo se reparten los costos a los coproductos. Y aquí para esto hay 3 métodos. El método 4 en el fondo, pero vamos a ver más detalladamente los 3 primeros. Método de las unidades físicas, método del valor realizable en el punto de separación, método del valor realizable neto ajustado y el porcentaje de la utilidad bruta. Partamos por el primero y aquí vamos a ver una tabla para que podamos identificar cómo se hace este procedimiento. Aquí tenemos el método, el número 1, de las unidades físicas. Es decir, nosotros traspasamos los costos dependiendo la unidad física, la unidad de medida de los distintos productos. Por lo tanto, la unidad debe ser común para poder traspasarlos a las distintas unidades. Entonces aquí podemos ver que en esta tabla la primera columna es la de unidades producidas y esa va a ser el elemento por el cual vamos a separar los costos. Si vemos al final, por ejemplo, el producto A, B y C suman en total 10.000 unidades de medida y podemos entonces traspasar a través de esta unidad de medida los costos. Para eso debemos ver cuánto es el porcentaje sobre el total, es decir, cuánto es la unidad de medida del producto 1 en relación con el total. Y así podemos determinar el porcentaje 10, 20 y 70%. Y fácilmente podemos entonces separar el costo conjunto que en su totalidad era de 1.000.000 de pesos, separarlo de acuerdo al porcentaje que cada producto tiene en unidades sobre el total. Y ahí vamos a repartir entonces el costo conjunto. Eso nos permite entonces separar los costos conjuntos y sumarlos si hay costos adicionales de cada uno de los productos y poder determinar un costo total. Y ese costo total nos va a permitir tener, por ejemplo, un costo unitario, descontarle al precio de venta ese costo unitario y de ahí poder determinar el margen. Entonces ahí poder ver cuál es el margen o la razón de contribución que tiene este producto en el proceso productivo. Ahora el segundo método, que es el método del valor neto de realización en el punto de separación. Aquí es importante, como lo dice el título, en el punto de separación hay diferentes procesos productivos que cuando salen de este proceso productivo, las unidades que de ahí se rescatan separadamente pueden ser vendidas, ¿ya? Y no habría ningún problema. Por ejemplo, en el caso de la carne, en el caso de algunos la leche, por ejemplo, que elementos que en el punto de separación pudieran ser vendidos. Pero para eso entonces tenemos que tener claridad de ese precio de venta en el punto de separación, porque la forma en que se va a repartir el costo es sacando el porcentaje de ese precio en el punto de separación por la cantidad de unidades. Entonces, en la primera columna siempre va a ir la cantidad, pero en la segunda columna va a ir el valor de venta en el punto de separación por la cantidad. Y ese va a ser el total por el cual yo saque el porcentaje de distribución de los costos y por el cual entonces se multiplique o se saque la cantidad total de los costos conjuntos, que en este caso, por ejemplo, en el ejercicio serían 50 millones. Utilizaría entonces el porcentaje determinado por el ingreso por venta de cada producto sobre el total, no de la cantidad.
Y aquí en este caso las unidades de medida incluso pueden ser distintas. No necesariamente todos van a ser kilos, litros, etc. Pero sí vamos a poder multiplicar P por Q, cantidad por el precio de venta. Y entonces ahí lo mismo, vamos a poder sacar los costos conjuntos distribuidos, los costos adicionales si cada uno lo tiene, y los costos totales, precio de venta, costo unitario y margen. Y poder determinar entonces el margen de cada producto para este proceso productivo. Y finalmente, el BNR o valor neto de realización o en el valor neto de realización, pero aquí, a diferencia de en el punto de separación, va a ser ajustado. ¿Y por qué ajustado? Porque aquí vamos a estar bajo el supuesto de que no hay un precio de venta en el punto de separación. O sea, no tenemos ningún precio de venta o no tenemos varios de los precios de venta en el momento en que se produce la separación en el costo conjunto, sino que el producto va a estar terminado cuando ya se generen costos adicionales, transformaciones en el proceso productivo adicionales al punto de separación. Y en ese caso no tenemos ahí en ese instante para poder comparar y para poder distribuir. Entonces lo que se hace es buscar el precio, pero en el punto final, cuando ya ha pasado por un proceso productivo. Por ejemplo, todo lo que se deriva del petróleo, no tiene precio en el punto de separación, pero sí después de un proceso productivo va a poder tener un valor final. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un valor en el punto de separación? Porque esa es la clave, llegar a un precio en el punto de separación que nos permita separar los costos, distribuir los costos. Entonces lo que se hace es que el precio de venta en el punto final se descuenta todo aquello que haya sido adicional al proceso productivo. Es decir, todos los costos adicionales posteriores al punto de separación. Entonces, como dice ahí la tabla, vamos a tener las cantidades, por supuesto, siempre, pero vamos a tener el ingreso por venta o el precio de venta final y a ese le vamos a descontar, los costos adicionales propios de cada producto. Y luego ahí vamos a tener un precio de venta o un ingreso por venta, si lo multiplicamos por las cantidades, ajustado, es decir, una estimación de un precio de venta en el punto de separación por las cantidades en el punto de separación. Y así vamos a poder distribuir, porque lo que nos importa es distribuir los costos en el punto de separación, no posteriormente, porque pueden haberse multiplicado las cantidades, haber variado, etc. Entonces todo tengo que traerlo al punto de separación y ahí hacer la distribución de los costos conjuntos. Y luego es la misma idea que en el caso de los otros dos métodos anteriores. ¿Y qué sucede después? Tenemos que contabilizar, tenemos que hacer asientos contables, traspasar al libro mayor para poder en el fondo determinar cuáles los costos que se van a incorporar al producto A, al producto B, al producto C, a la orden específica A, B o C. Entonces nosotros sacamos, como aquí la lámina lo muestra, de primer lugar traspasamos la materia prima, la mano de obra y los CIF al proceso conjunto, pero luego del proceso conjunto va a ser traspasado. ¿Cómo lo determinamos gracias a esa tabla anterior? Vamos a traspasar al producto A, B, C, a la orden A, B, C, los costos que les correspondan. Y luego, cuando se terminen, van a traspasarse al producto terminado, ya vendido, etc., cuando se vendan. Entonces, estudiantes, muchas gracias. Esta ha sido la clase de costos conjuntos.